Padre amado y Rey Celestial, te damos gracias por otro día más de vida, Señor. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidas, aprendiendo de tu palabra, conociéndote más, Señor. Te pido, Señor, por los corazones de todas las que estamos acá y todas las que no se han podido meter, Señor. Te pedimos que jales de regreso a tus hijas, Señor, para que puedan seguir aprendiendo, creciendo en ti, Señor, y aprendiendo cada vez más y más y creciendo en la fe. El día de hoy venimos a ti, te entregamos esta palabra, Señor. En tu palabra dice que declaremos las cosas que no son como si fueran. Y hoy vamos a venir a declarar de que esta palabra va a ser fruto para nuestras vidas, que esta palabra nos va a nutrir y que esta palabra nos va a cambiar, Señor. Ayúdanos el día de hoy a entender lo que tú nos quieres decir de lo que es ser una mujer disciplinada. Y te pedimos, Señor, que realmente nos ayudes y nos motives a aplicarlo todos los días para podernos convertir en mejores personas cada día en nuestras vidas, para acercarnos más y más a tu propósito. Invitamos al Espíritu Santo a que tome el control de esta reunión. Señor, saco fuera toda humanidad que pueda venir hacia esta palabra, que seas tú hablando, Señor, y te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros oídos y nuestros ojos para ver, entender y seguir creyendo en este mensaje, Señor. Y desde ya, Señor, te agradecemos por poner el querer y el poder en nuestros corazones y por darnos la oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra, Señor. Sabemos que donde dos o más están unidos, estás tú ahí presente, así que sabemos y declaramos que tú estás aquí. Toma el control de esta reunión, toma el control de todo lo que salgan de nuestras bocas, Señor, y te pido que nos ayudes a crecer más y más en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces la semana pasada hablamos de la importancia de ser una mujer, de ser luz a donde quiera que vayamos y ser una mujer responsable. Y de tarea les dejé leer un poquito de Esther, ¿verdad? Que hoy la vamos a estudiar de manera un poco más leve, porque realmente si leemos su libro nos vamos a tardar un poco más, pero vamos a hablar un poquito de su historia y cómo realmente ella nos demuestra el ejemplo de lo que es ser una mujer disciplinada y cómo nosotras podemos llegar a ser mujeres disciplinadas. Entonces, el día de hoy quiero empezar el estudio con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué aspectos de sus vidas requieren la sabiduría de Dios, la disciplina y el dominio propio? Solo decirles que pasen. Y entonces, les digo que hay 5 cosas que nosotros necesitamos: la sabiduría de Dios, la disciplina y el dominio propio. Y estas 5 cosas son para controlar nuestro temperamento, para controlar nuestra boca. Hola, chicas. Ay, pensé que la Jime ya vienen separadas. Hola, qué alegre tenerte por acá. Justo estamos empezando. El día de hoy vamos a hablar de la mujer disciplinada. Entonces, ¿qué aspectos de mi vida requieren la sabiduría de Dios, la disciplina y el dominio propio? Y estas 5 cosas son mi temperamento, mi boca, mi apetito y mi diligencia. Que estas 5 cosas son las cosas que Dios nos manda a que seamos constantes y a que seamos disciplinadas y que tenemos que trabajar para afrontar estos aspectos en nuestras vidas y poder controlarlos, porque Dios nos enseña que una mujer disciplinada es capaz de controlar estos 5 aspectos y que nosotros podemos llegar a hacerlo siempre y cuando tengamos la sabiduría de Dios, la disciplina y que aprendamos a realmente aplicar el dominio propio en nuestras vidas. Vamos a empezar con el temperamento. Nos vamos a ir a Proverbios 25-28. A ver quién, si alguien lo tiene por ahí que me lo pueda leer. Entonces, Proverbios 25-28. Proverbios 25-28. Yo lo puedo leer. Súper. Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene una rienda. En otras versiones dice exactamente lo mismo, pero cambia el espíritu, no tiene rienda por el comportamiento. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros no vamos a poder pelear en contra del enemigo, no vamos a poder pelear contra ataques que vienen a nuestras vidas y no vamos a poder pelear en poder seguir creciendo en la fe si nosotros no controlamos nuestro temperamento. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la clave es controlar cómo yo reacciono ante situaciones y cómo yo dejo que mis emociones y que lo que está pasando en mi vida afecten la manera en que yo respondo a las situaciones.
Y nos está diciendo que si nosotros no aprendemos a controlar nuestro temperamento y a utilizar la sabiduría de Dios para aprender a controlar cómo yo reacciono hasta ciertas cosas, somos con una ciudad que no tiene protección y que está completamente derribada. Entonces ya estamos empezando pasos atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos a no reaccionar de manera enojada, a no decir, a no hablar de más cuando estoy enojada, a no decir cosas de más cuando estoy frustrada, a no decir cosas que van a herir a alguien más cuando alguien me hirió. Yo no voy a poder seguir caminando en mi camino con Dios si yo no logro manejar mis emociones y cómo yo reacciono ante las situaciones. Si yo aprendo a controlar mi temperamento y soy disciplinada en mi temperamento, voy a poder ser más como Jesús, porque, por ejemplo, Jesús sintió enojo, sintió tristeza, sintió una ofensa, sintió que le hicieron daño, sintió felicidad, sintió de todo, pero él nunca actuó de una manera que iba a pecar. Nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo. Tenemos la capacidad de tomar la decisión de yo tengo el control de reaccionar ante una situación de la mejor manera o dejo llevarme por mis emociones. Y la única manera que nosotros vamos a poder llevar el testimonio de Dios a todas diferentes partes del mundo y convertirnos en mejores personas es controlando cómo yo reacciono ante mis emociones y ante diferentes situaciones. ¿Para qué? Para que mi vida y mi corazón sea una ciudad mía, abajo. Que mi corazón y mi vida sea una ciudad con una muralla grande que esté alta y protegida. La única manera de yo poder hacerlo es a través de pedirle a Dios sabiduría a que yo pueda tener el dominio propio de mis emociones, que eso es algo que cuesta. Y la única manera que lo vamos a poder hacer es a través de la sabiduría que Dios nos va a dar y de ser disciplinados a través de leer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y seguir creciendo en él. Entonces, esa es la única manera que nosotros vamos a poder seguir caminando y ser mujeres disciplinadas en, y seguir creciendo en nuestra relación con Dios. La otra cosa que nosotros necesitamos aprender en disciplina es cuidar lo que sale de nuestras bocas. Si nos vamos todavía en Proverbios, si nos vamos a Proverbios 17:28, para que no tenga por ahí, que no tenga por ahí. Sí. El necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Va, entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que, no, que el necio cuando está callado puede hacerse pasar por sabio. ¿Por qué? Porque no está hablando con necedad. Es mejor quedarse callado aunque seamos necios. Pero dice, el que cierra sus labios es entendido. Entonces nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a controlar lo que sale de mi boca, ¿sí? Tengo que aprender cuándo quedarme callado y cuándo hablar. Ahorita justo estamos haciendo, Lisa y yo estamos haciendo leer la Biblia en un año y justo estábamos leyendo la historia de Job, que Job es un hombre de Dios y que realmente pues el enemigo le quiere quitar todo, Dios lo permite, le quita todo y entonces llegan los amigos y le tratan de decir, es que te tenés que arrepentir, es que tú hiciste algo de malo, es que esto y aquello y los amigos están tratando de hablar y darle consejos para decirle arrepentite y que Dios solo te perdone y te devuelva todo. Pero mientras vamos leyendo la palabra de ahí, vamos viendo de que muchas veces nosotros hablamos de más, por más, aunque querramos ayudar a la persona, hablamos de más y no estamos haciendo un impacto en la vida de esa persona y no estamos dando un consejo correcto. Entonces, de nada sirve de que venga yo y diga, yo estoy súper conectada a Dios y Dios me manda a decirte esto cuando no es algo que yo he orado o cuando no es algo que Dios me ha revelado. No sirve de nada. Dios lo que nos dice, si no tienes nada bueno que decir o no tienes algo que decir que venga de mí, mejor quédate callado. Es mejor quedarse callado que hablar de más. Y muchas cosas, como el año pasado hicimos un estudio de la importancia de la palabra, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo creó Dios el mundo? Habló. Habló, dijo que se haga la luz, que se haga el mar, que se hagan los animales, todo
Él lo habló. Entonces, si se dan cuenta, nosotros somos capaces de crear y de destruir con nuestra boca. Y nosotros tenemos que aprender a controlar lo que sale de nuestras bocas porque puede tanto construir como destruir. Puede crear algo bueno, pero también lo puede destruir, ¿sí? Dios a través de la palabra muchas veces ha destruido, o sea, a través de promesas, por ejemplo, de la promesa que le hace a Noé, que va a destruir a todos a través de un diluvio, él lo proclamó con la palabra. ¿Y qué pasó? Se hizo realidad. Entonces, lo que sale de nuestras bocas tiene poder. Si nosotros estamos caminando todos los días de nuestras vidas diciendo, estoy cansada, es que ya no puedo, es que estoy estresada, es que ya no aguanto mi trabajo, es que no soy feliz, yo ahí estoy automáticamente declarando cosas en mi vida y activando cosas en mi vida. Pero si yo cambio mi mentalidad de decir, no estoy cansada, no estoy cansada, estoy feliz en lo que estoy haciendo, voy a mejorar, esto me va a ayudar a crecer. Ahí es donde yo estoy aprendiendo a tener dominio propio por lo que sale de mi boca y a proclamar palabras de victoria y no de destrucción. Entonces, pero la única manera de controlar nuestra boca es a través de ser disciplinados en la palabra, en la oración y aprender a tener esa conexión con Dios que nos va a dar el dominio propio. Entonces, no seamos necias, ¿sí? No hablemos de más. Pidámosle a Dios que ponga un candado en nuestras bocas, porque muchas veces armamos problemas que no hubieran pasado si nos quedamos calladas. Entonces, eso es algo que nosotros necesitamos aprender a hacer. Cuándo hablar y cuándo no, y cuándo quedarme callada. Luego nos habla de controlar el apetito. En Proverbios 23, del 2 al 3. Si alguien lo tiene. Proverbios 23, 2 al 3. Yo lo tengo. Em, si te gusta comer mucho, pon freno a tu apetito. Ujú. En El el tres, 3 también. y no codicies sus deliciosos alimentos que pueden ser comida engañosa. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? También tenemos que cuidar lo que nosotros dejamos que entre en nuestro apetito a través de nuestra boca, ¿sí? Si nos damos cuenta, Dios, esto es algo que acabo de darme cuenta, que pasa mucho en la palabra, si nos damos cuenta, muchas de las cosas malas que han pasado pasan a través de la boca, del apetito, por no saciar el apetito. Por ejemplo, ¿se acuerdan Eva cómo pecó? Con la manzana, comiéndose la manzana, ¿sí? Entonces, muchas veces el enemigo nos tienta con comida, con cosas que nosotros nos dan apetito. Nosotros tenemos que aprender a comer hasta saciarnos y no comer de más. ¿Por qué? Porque ya me hace mal, ¿verdad? O sea, un chocolate no me va a hacer mal, pero si yo vengo y me como 17 chocolates todos los días, ¿qué pasa? Empieza a afectar mi cuerpo, me puedo hasta enfermar, ¿verdad? La grasa no es excelente, entonces Dios nos está diciendo, muchas veces el enemigo te va a querer atacar a través de lo que entra por tu boca. Y nosotros tenemos que aprender a cuidar lo que entra en nuestras bocas y también a llegar a un punto donde decir hasta acá, ¿sí? No voy a hacerle daño a mi cuerpo, no voy a meterme más cosas de las que tengo que hacer, sino que yo tengo que ser disciplinada con el tema de no solo lo que sale de mi boca, sino también lo que entra. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ¿qué hizo Jesús antes de empezar su ministerio? ¿Qué fue lo primero que hizo antes de empezar su ministerio? ¿Están en Se acuerdo? fue al desierto, ¿Y qué hizo en el desierto? fue tentado, ayunó Pero y rezó. ayunó. Ujú. Y fue tentado. La primera tentación que viene es el diablo diciéndole que Dios le mande algo del cielo para comer. No es casualidad de que Jesús se fue a ayunar para volverse más fuerte, volverse disciplinado. Y luego cuando lo tentó el enemigo, lo tentó con la comida y él tuvo que decir no. Entonces tenemos que también tener cuidado de todo lo que yo dejo entrar en mi boca, porque muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa que me gusta algo y no puedo dejar de comer y después me siento súper mal y digo, pero a la madre, o sea, me pegó una forrada, pero con otras, pero nunca digo así como, ala, tenía unas ganas de leer la palabra de Dios y me quedé forrada, me quedé llenísima. Porque yo estoy llenándome de mi cuerpo de comida, pero no lo estoy llenando de la palabra de Dios? ¿Por qué no lo estoy llenando de algo bueno para mí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de cosas que no nos hagan sentirnos mal.
¿sí? Porque por algo la comida nos hace sentir mal, nos duele el estómago, uno se siente fatal. Entonces Dios nos está diciendo, no te estoy diciendo que no puedes comer chocolates, que no puedes comer galletas, que no puedes comer, pero te está diciendo, aprendamos a ser disciplinadas en la cantidad de comida que estás dejando entrar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo te va a tratar de tentar a través de la comida, ¿sí? O sea, no es casualidad que si uno come de más, uno se engorda. O sea, y la comida es adictiva, pero es porque muchas veces tiene una importancia muy grande en la palabra y para ser una mujer disciplinada yo tengo que controlar lo que entra y lo que sale de mi boca. Y luego la otra cosa que nos pide Dios en las que seamos disciplinadas es si nos vamos a Proverbios 23:2, que también, que lo acaba de leer, ¿vale? Nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a tener la diligencia y la fuerza de decir hasta acá, ¿sí? Entonces, si nos dice en Proverbios 23:2 y nos dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, nos está diciendo que nosotras mismas somos las únicas que podemos hacer ese alto y que tenemos que empezar a aprender a poner altos en nuestras vidas y tenemos que tener la diligencia de decir, lo voy a seguir haciendo, ¿sí? Y tener la fuerza para decir, voy a quitarme esto. Pero la única manera que yo puedo tener dominio propio sobre estas 5 cosas es creyéndome de que Dios me puede dar la fuerza a mí para resistir a la tentación, porque solitas no podemos. Pero si yo tengo la fe de que Dios sí me va a ayudar y sí es posible controlar mi temperamento, mi boca, mi apetito y mi diligencia, Dios me va a dar las fuerzas para hacerlo y lo voy a poder hacer. Me va a costar, no va a ser fácil, pero sí es posible, ¿sí? ¿Por qué tenemos que controlar estos 5 aspectos de nuestras vidas y ser disciplinadas con estos 5 aspectos en nuestras vidas? Porque en estas 5 cosas es donde nosotros primero notamos un cambio adentro de nosotros y nos fortalecemos en la fe, pero también a través de estas 5 cosas es como vamos a ser un ejemplo para otros, ¿sí? Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si vengo yo y cada vez que alguien me dice algo reacciono mal, me pongo histérica y digo algo que no quiero decir? Pero de la nada, alguien, y todo el mundo ya sabe que yo me pongo histérica y contesto mal cuando alguien me dice eso. Y todo el mundo dice, ay, no te lo tomes personal, ya cuando está enojada es así. Y de la nada alguien me hace algo malo, me enojo y me quedo callada y no digo nada. Todo el mundo va a decir, ¿qué está pasando con la Tefi y por qué está haciendo esto? Entonces, después te van a decir, ¿por qué? ¿Cómo lograste hacer eso? Si esa es siempre tu reacción, automáticamente sin pensarlo. Porque Dios ha hecho un cambio en mí y me ha enseñado a ser una mujer disciplinada. Entonces, ¿qué pasa? La gente se da cuenta de que sí es posible hacer un cambio de la mano de Dios. Soy un ejemplo para otros, ¿sí? Si yo controlo mi boca, ¿sí? ¿Qué pasa si yo siempre soy la primera en andar gossipeando y andar hablando de otras personas y de la nada alguien me viene a contar un chisme? Mira, ¿sabes qué? No te preocupes, no, prefiero no saber. Y me quedo callada. Me van a decir, y mira, pero si a ti te encanta el chisme, es que ya no lo necesito. Estoy feliz sin escuchar a otras personas y sabes qué, pobrecita esa persona, no voy a divulgar, no quiero seguir diciendo que mía, que no quiero que la gente siga hablando de esas personas. ¿Qué pasa? La gente nota el cambio en mí y son esos cambios que van a invitar a la gente a decir, wow, Dios sí tiene poder, Dios sí puede hacer un cambio en mi vida, Dios sí puede obrar en mi vida. Y la única manera de hacerlo es a través de realmente aprender a tener control propio y pedirle a Dios que nos dé la disciplina para convertirnos en esas mujeres que van a poder hacer un cambio en el mundo, ¿sí? Durante nuestro camino para volvernos esa mujer con el corazón de Dios, Dios nos pide disciplina y obediencia, ¿sí? Él nos dice, no, o sea, no nos obliga, sino nos pide y nos motiva a ser disciplinadas y obedientes a lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque la disciplina es algo que trae un cambio. La disciplina es algo que me va a volver un cambio constante y que si yo soy disciplinada, vuelvo algo que tal vez es una obligación al principio, luego lo vuelvo en parte de mi rutina y lo vuelvo algo normal en mi vida. Entonces vamos a irnos a Gálatas. Ahorita vamos a estar en Gálatas para los que quieran buscar Gálatas. ¿Alguien me puede leer Gálatas 5, 22 y 23? ¿Dónde está? Está, tengo que, La mitad en la mitad. para atrás.
Bueno, para antes de todo. No, después. Después. Ah. Ujú. Gálatas. Gálatas 5, 22 y 23. Si alguien me lo puede leer. Yo ahora encontré aquí. Va. 5, 22 y 23, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que tener todas estas cosas para poder ser más y más como Dios. Y si se dan cuenta, nos pide disciplina, nos pide constancia y nos pide control propio. Porque cuando yo tengo control sobre mí, yo puedo tomar el control de mi vida. Y yo puedo decir, ya no quiero pecar, ya no quiero caer en este pecado, ya no quiero ser este tipo de persona. Y cuando yo aprendo a tener control propio, me doy cuenta que el cambio sí existe, ¿sí? De que tal vez, de que por fin voy a poder hacer un cambio y un cambio que sea para siempre, pero yo me la tengo que creer de que Dios es capaz de crear ese cambio en mí, siempre y cuando yo vaya de la mano de Él. ¿Qué quiere decir el control propio? Dice, cuando aprendemos a controlar y dominar nuestra carne para poder continuar fortaleciendo nuestra fe. Ese es el control propio, digamos, adentro de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? A controlar y dominar la carne. La única manera de hacerlo es a través de estar constantemente conectada al Espíritu Santo. Entonces, ahorita puede ser que la carne esté por encima del Espíritu Santo y entonces cuando decimos no quiero caer en tentación, pero es más fácil caer en tentación que mantenerme fuerte. Pero mientras yo más resisto de la mano de Dios leyendo su palabra, ya mi espíritu empieza a subir por encima de mi carne y llega a un punto donde la carne me puede decir quiero esto y fácilmente voy a decir no. Pero la única manera de hacerlo y de poder practicar el control propio es teniendo una relación íntima y personal con Dios y pidiéndole que sea Él quien nos lleve y tome el control de nuestras vidas y nos dé las fuerzas para poder decir que no, ¿verdad? El dominio propio nos va a ayudar a vivir una vida libre de culpa delante de Dios, ¿sí? Nos va a ayudar a no sentirnos mal, nos va a ayudar a decir, wow, gracias a Dios, yo tuve la fuerza para decir que no. Y entonces ya no me siento mal porque no pequé, tuve el control de decir hasta acá, ¿sí? Si alguien me puede leer Gálatas 5:16. Ahí mismito. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿qué nos dice? No caigamos en los deseos de la carne. Y la manera de hacerlo, ya vimos, el control propio a través de caminar de la mano de Dios, pero luego tener control propio, que el control propio se vuelva una disciplina en mi vida, ¿sí? El tomar la decisión de voy a volver que el control propio sea una cosa que pasa todos los días en mi vida y en todo momento, ¿sí? La disciplina es una decisión personal. Si se dan cuenta, Dios no dice en la Biblia, tienen que ser obedientes o se van a morir, o tienen que hacer lo que yo les diga, ¿sí? Dios nos dice, tienen la opción de hacerlo y yo les recomiendo que sean obedientes. Yo les recomiendo de que sean disciplinados. Yo les recomiendo que tengan control propio, pero Él siempre nos da la decisión. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes no están pudiendo tener el control propio ni la disciplina porque no han tomado la decisión de ser obedientes a Dios. Y tomar la decisión es quiero, es puedo de la mano de Dios y es tengo que poner el esfuerzo para ser disciplinada. No puedo solo decir, va, pues Dios, te voy a obedecer y no hago ningún cambio. El obedecer requiere cambios, requiere disciplina de leer mi palabra todos los días, orar todos los días, que Dios me enseñe qué tengo que hacer todos los días, hacer cambios todos los días. Pero la única persona que puede tomar la decisión de vivir una vida disciplinada somos cada una de nosotros. Entonces, ustedes tienen que tomar la decisión de voy a ser una mujer disciplinada y eso quiere decir disciplinada todos los días, ¿sí? No voy a poner excusas, ya no voy a decir, ah, bueno, hoy estoy muy cansada, hoy no tengo tiempo, sino que tengo que ser disciplinada y tomar la decisión de poner el esfuerzo para poder volverme esa mujer que tiene un control propio, ¿sí? Para poder seguir este camino,
es, primero, tomar la decisión de voy a ser una mujer disciplinada, pero luego hablarle a Dios para que Él me dé las fuerzas para poder continuar siendo una mujer disciplinada y luego ir celebrando las victorias que Dios me da. Porque al yo recordarme de las victorias que Dios me da y las cosas que Él me ha ayudado a vencer, mi fuerza sigue creciendo, ¿sí? Me recuerda de que hubo un momento donde siempre caía y no me podía resistir a esta tentación y lo hice. Entonces, ahorita voy a poder resistirme a la tentación que me viene. ¿Por qué? Porque ya lo hice. Dios ya me dio la fuerza. Entonces, al recordarnos eso, nosotros vamos a poder seguir creciendo en la disciplina. Ahorita nos vamos a ir a Primera de Corintios 15:57. Vamos a estar ahorita. Y también en Segunda de Pedro. Entonces, Primera de Corintios 15:57, quien la tenga por ahí. Nos damos tiempo a encontrarla. Esa está al finalito. 15. Siete, es al finalito, finalito. Sí, sí. 15:57, ¿verdad? Ujú. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que ya nos dio la victoria. Entonces, nosotros nos tenemos que creer que sí podemos en contra de la tentación porque la victoria ya la tenemos. Entonces, dice, más gracias sean dadas. Recordémonos que podemos agradecerle a Dios porque ya nos dio la victoria. Cuando estamos enfrente a una tentación, decirle, gracias Dios porque esta tentación ya la vencí. Y cambiemos la mentalidad en no puedo porque Dios ya lo venció. Y en el 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tenemos que estar firmes y constantes. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estar firmes en la decisión de ser mujeres disciplinadas y ser constantes en la disciplina que voy a meter en todos los días de mi vida y que la obediencia que yo voy a tener con Dios y que el buscar a Dios no es en vano, que me va a traer una recompensa y que Dios me va a acompañar en cada paso en el que yo voy, ¿sí? La disciplina que nosotros tenemos en la fe va a mostrar madurez. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más la practico, se vuelve más fácil. La primera vez que yo digo que no a la tentación va a ser la más difícil, pero con el tiempo vamos a ir pudiendo decir que no más y más fácil, ¿sí? Entonces, la disciplina siempre empieza con cambios pequeños y con mucha práctica. Por ejemplo, es lo mismo que ir al gimnasio, ¿sí? Tal vez al principio uno empieza con 3 libras y ya se saca es como 3 libras y uno dice no puedo y de la nada ya puedo levantar 5, de la nada puedo levantar 10. ¿Por qué? Porque si soy constante en el gimnasio mi músculo crece, la fe es igual, la fuerza sobre la carne es igual, el dominio propio es igual, lo tengo que practicar. Si yo siempre caigo en tentación, no la voy a poder practicar. Y también la otra cosa es, si caigo, recordarme que puedo mejorar y salirme de eso. O sea, decir, bueno, caí, la próxima no voy a caer. No permitir que el caer en tentación o que tal vez fuimos débiles en un momento nos cambie de ser disciplinados, sino que nos levantamos y volvemos a probar hasta que podamos decirle que no a esa tentación. Ahí mismo en Primera Corintios, si alguien me puede buscar, Primera Corintios 9:27. Que lo tenga por ahí. Primera Corintios 9:27. Ujú. Ujú. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia. Ujú. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros vamos a llegar a un punto donde vamos a poder llegar a lugares donde vamos a ser tentados y vamos a poder estar tranquilos sin caer y sin sentirnos mal. Pero la única manera de hacerlo
es a través de ser disciplinados y empezar con cambios pequeños y ponerlo en práctica, para que yo pueda llegar a esos lugares y poder no pecar. Pero es a través de la fuerza que nosotros tenemos que trabajar. 1 Corintios 9:27. El mío dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Eso está también. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tengo que poner la práctica yo. La única manera de poder llevar el Evangelio de Dios a otros lugares es a través de poner en práctica la palabra. Porque de nada sirve que venga yo y les hable de Dios y de la nada soy un gran ejemplo de una gran pecadora que no cumple nada de lo que les está diciendo. Entonces, el dominio propio nos va a dar más validez para que las personas vean realmente el cambio que Dios hace en nuestras vidas. Ahora les voy a leer 2 de Pedro 1:5 al 6. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero, añadir fe. A nuestra fe le tenemos que añadir virtud, ¿sí? Entonces, primero tenemos que tener fe, luego tenemos que tener virtud, luego tenemos que tener conocimiento que viene a través de la palabra y a través de tener una relación con Dios, para luego poder tener dominio propio. Imagínense, el dominio propio les va a dar paciencia. La paciencia, o sea, nos está diciendo de que para poder llegar a tener todos estos aspectos, tenemos que tener la sabiduría de Dios, que la única manera de obtener sabiduría es de ser constantes en la relación con Dios y pedirle sabiduría. Y luego nos dice que el dominio propio es la clave para poder tener todas estas otras cosas que Dios nos promete. Pero esto quiere decir, tenemos que trabajar en ello todos los días y tenemos que ser constante en esto todos los días, ¿sí? Entonces, para poder ser una mujer disciplinada, tengo que organizarme y planear mi día, ¿sí? No puedo seguir ya en ese descontrol de que, ay, no tengo planes si no hago esto y aquello. No les está diciendo solo, digamos, del trabajo y así, sino que les está diciendo, organicen sus prioridades en su día, ¿sí? Nunca dejen que llegue un punto donde digan, no me organicé y no tuve tiempo para Dios, ¿sí? Asegúrense de siempre tener a Dios en sus vidas de una manera u otra al día, ¿sí? Tenemos que organizarnos para darle prioridad a convertirme en mi mejor versión. Tengo que tomar la decisión de ser una persona disciplinada y de que en todo momento de mi día yo voy a tratar de convertirme en una mejor versión a través de estar constantemente en conexión con Dios y tenemos que hacer cambios en mi vida que me hagan crecer, ¿sí? Ya no puedo seguir solo oyendo la palabra, no puedo seguir solo leyendo la palabra, sino que realmente tengo que hacer cambios en mi vida que me ayuden a ser una mejor persona y que reflejen cómo Dios está obrando en mi vida, ¿sí? Entonces, ahorita me imagino que todas han de estar preguntando, ¿y dónde está la tarea? ¿Y dónde está Esther en toda, en toda esta parte que hemos hablado de la palabra? Porque Esther fue un ejemplo de una mujer disciplinada y de una mujer que logró controlar su temperamento, su boca, su, su temperamento, su boca, su apetito y su diligencia. Entonces, ahorita les voy a dar ejemplos de cómo ella logró hacer todas estas cosas. Entonces dice, ¿qué cualidades de Esther debo de buscar en mi vida? De las que leyeron, ¿sí? Debemos buscar su sabiduría, su coraje, su respeto y su disciplina para someterse a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Esther es una persona, o sea, Esther imagínense, es un libro donde una mujer salva a todo el pueblo de Dios, ¿sí? No sé si se acuerdan cuando hablamos de ella. Vamos a empezar hablando de quién es Esther. Entonces, ahorita nos vamos a ir al libro de Esther. Ahí nos vamos a quedar para la última parte de la clase. No les voy a leer o sea, no vamos a leer toda la historia de Esther porque realmente es algo larga,
pero vamos a leer como partecitas que nos van a hablar de, digamos, de todas las cosas que ella hizo para ser una mujer disciplinada. Si alguien me puede leer Esther 2, del 5 al 9. Ciudad de Susa vivía un judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Simí, hijo de Quis, uno de los capturados en Jerusalén y llevado a exilio cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó cautivo a Jeconías, rey de Judá. Ujú. Cinco, Del 5 al 9. bueno. 7. Mardoqueo tenía una prima llamada Hadasa. Esta joven conocida también como Esther, a quien había criado porque era huérfana de padre y madre. Tenía una figura atractiva y era muy hermosa. Al morir sus padres, Mardoqueo la adoptó como su hija. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Primero nos está diciendo que Esther es una mujer judía, es una mujer huérfana y es una mujer que está viviendo bajo digamos, bajo Mardoqueo, que Mardoqueo es quien la agarra y la protege. Primera lección que nos da Esther desde un principio. Dios siempre nos va a mandar cosas en nuestras vidas para suplir las necesidades que tenemos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí dice, Esther era huérfana, pero le mandó a Mardoqueo, alguien que la va a cuidar. Entonces, muchas veces no nos enfoquemos en lo que no tenemos, sino en lo que Dios nos manda para poder suplir ese hoyo que muchas veces pasan en nuestras vidas, ¿sí? Tal vez no es la manera ordinaria que uno diría, ah, bueno, no tengo papá y mamá, no está quitando el lugar de papá y mamá, pero Dios no la dejó sola. Desde un principio le dejó a alguien quien la va a cuidar y quien la va a acompañar, ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo primero de que Esther era una persona que Dios siempre le dio y trató de llenar las necesidades que ella necesitaba, ¿sí? Y ella no, y de lo que vamos a aprender es de que ella fue una persona que realmente pues aprendió a ser feliz con lo que Dios le había dado, ¿sí? Luego vamos a leer Esther 2:12. Ah, sí, perdón, lee el... Ah, sí. Ah, no, sí, perdón, Esther 5 hasta el 9. Entonces lee el 8 y el 9, por favor. Sí, el externo está bien. Dice, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, que habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo del Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De que desde un principio Esther dio gracia, captaba gracia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella tenía a Dios adentro de ella. Entonces, vamos a leer de que Esther tiene el trabajo de salvar al pueblo judío, pero en ese momento no era algo que ella sabía, ¿sí? Pero como vemos, desde un principio, como ella tenía a Dios en ella, dice que y halló gracia delante de él. Ella hallaba gracia delante de otras personas. Y eso es algo de que cuando soy una persona disciplinada y que estoy manteniéndome fuerte en Dios, otras personas me van a ver con agrado, me van a ver con gracia. Y entonces me van a querer ayudar, ¿sí? Y voy a salir favorecida. Pero no es por mi belleza física o porque me cuido o porque esto, sino porque están viendo lo que Dios puso en mí, el pedacito de Dios que Él me da a mí. Ahora podemos leer Esther, hoy sí, Esther 2:12, por favor. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer. Ok, entonces lo que está pasando hasta acá es de que la esposa del rey Asuero, que era el rey más dominante de una región muy grande, la esposa, la reina, el rey la invitó a un banquete porque le quería presumir, ella no quiso ir, entonces el rey dijo,
hasta acá, necesito encontrar una nueva reina. Entonces aparece Esther. Todas las mujeres son presentadas y Esther halló gracia ante los ojos de la mujer, de los que iban a escoger a las mujeres para el rey. Entonces ahí ya sabemos de que ella ya está entrando para poderse presentar al rey. Pero antes de llegar a su propósito, que era conocer al rey y volverse la reina, Esther tuvo que pasar por 12 meses de cambios, ¿sí? Se tuvo que meter en mirra, se tuvo que meter en perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Este proceso era un proceso duro, un proceso que dolía, ¿sí? Tenía que pasar todo el día metiéndose en diferentes óleos, en perfumes, en químicos, en todo, y el propósito de todos estos tratamientos era de que el olor de ella se volviera ya el olor de todas estas especies que estaban haciendo y que le cambiaran el color de la piel, que le cambiaran un montón de cosas físicas. Pero lo que podemos ver es de que ella fue constante. Imagínense, pasó 12 meses todos los días haciendo el trabajo para poder convertirse en la mujer que iba a presentarse al rey Asuero. Ella es una persona que nos está enseñando de una vez de que ella físicamente estaba haciendo cambios en su vida y constantemente para poder llegar al propósito de Dios, ¿sí? Ella no todos los días se quería meter en mirra, estoy segura, no todos los días se quería meter en perfumes aromáticos, pero pasaba todo el día ahí metida y al próximo día hacía lo mismo. Entonces ya nos está enseñando de que ella era una persona disciplinada y que estuvo dispuesta a hacer los cambios para poder llegar a cumplir su propósito y no rendirse. ¿Esto qué quiere decir? Que está hablando de 12 meses de hacerlo todos los días, nos está hablando de constancia, nos está hablando de que no va a pasar en un mes, de que no va a pasar en 2 meses, que puede tardar hasta 12 meses o más, pero tenemos que ser constantes durante todo el tiempo y disciplinadas durante todo el tiempo para hacer ese cambio. Luego, si alguien me puede leer Esther 2:17. El rey la prefirió, el rey la prefirió a todas las demás. Se ganó su afecto y su cariño más que cualquier otra joven. Puso en su cabeza la corona real y la escogió como reina en vez de Basti. Imagínense, por ella hacer ese cambio y hacerle caso a lo que Dios le pedía, halló gracia ante los ojos del rey. En mi versión dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Entonces, qué hizo Dios en este caso? Cuando nosotros hacemos el trabajo y somos constantes y somos obedientes, Él nos va a recompensar y nos va a recompensar en frente de multitudes, ¿sí? Él lo que está buscando es que nosotros seamos constantes, disciplinadas y que hagamos el cambio. Y a través de eso, Dios nos va a recompensar y nos va a dar la promesa y nos va a ayudar a llegar a cumplir nuestro propósito. Pero la única manera que Esther pudo hacer esto es a través de ser obediente y constante y seguir el propósito que Dios tenía para su vida, ¿sí? Ahora, vamos a leer un poquito más de la historia en Esther 3, del 11 al 15. Entonces, un poco Spark Notes de Esther, pero les recomiendo que lean su historia porque es bien bonita. Esther 3, del 11 al 15. Sí, Esther 3, del 11 al 15, por favor. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, el día 13 el mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes.
La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene la primer guerra que tiene que pelear hasta el 15. Y salieron los Ay, otra vez yo te prontamente interrumpí. por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí empieza un problema que Esther tiene que enfrentar, que van a atacar a todo su pueblo y el rey mandó un decreto diciendo de que van a matar a todos los judíos. Entonces, ¿qué hace Esther para poder solucionar este problema? Viene Esther y va a Mardoqueo a pedirle el consejo de qué hacer. Creo que hay que aclarar que Amán es bien cercano al rey y él tiene un Sí, problema con los judíos. O sea, sí. él Y bueno, Amán es uno de los servidores del rey que tiene mucha influencia sobre lo que el rey hace o dice, es como un consejero. Y le entra un momento de tirria en contra de Mardoqueo y de todo el pueblo judío. Entonces su meta era matar a todos los judíos, matar a Mardoqueo, ¿verdad? Sin saber que Esther era judía. Sin, Esther nunca declaró que era judía, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña ahí? Otra vez, sabiduría, controlar su boca. Dios le dijo, yo te voy a revelar cuándo tú vas a decir que eres judía. Antes de eso, no. Y ella fue obediente y no dijo que fue judía e hizo todo el tratamiento que Dios lo mandó a hacer, ¿verdad? Luego, ahorita entra este Amán, pero bueno, vamos a hablar un poquito. Entonces, cómo Esther llega a salvar a su pueblo, ¿sí? Y entonces vamos a leer ahorita Esther 5, 10 al 11. Con esto que acaba de pasar es que Amán le metió esa idea de mandar a matar Ajá. a todos Y se hizo el decreto. y se hizo el decreto. Ujú. Entonces ahorita viene la respuesta de lo que va a hacer Esther para poder lidiar y que no maten a su pueblo. Entonces, si quieren, si se quieren, se los leo yo aquí repito. Esther, ay, ¿cuáles dije? 5. Ah, no, quiero Esther 4 Esther 4, 10 al 11, por favor. Entonces Esther dijo a Hathach que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces, quiero aclarar un poquito lo que está pasando acá. A Esther, digamos, el rey Asuero, cómo funcionaba es de que si él quería verte, te mandaba a llamar tú entrabas a su patio y luego él te permitía entrar. Pero lo que pasó acá es que al salir este decreto, Esther sabía que tenía que hacer algo, ¿sí? Y Mardoqueo le dice, tienes que ir a hablar con el rey y pedirle que nos deje pelear en contra de este decreto o que quite este decreto, que haga algo o vamos todos a morir porque no podemos hacer nada al respecto. Y entonces viene Esther y dice, ok, lo voy a hacer, pero o sea, ella está diciendo, estoy dispuesta a sacrificar mi vida porque si yo entro ahí y el rey no me quiere hablar, me van a matar, pero estoy dispuesta a hacerlo y voy a ser obediente. Pero antes de hacerlo, antes de ir a pelear y a ser fuerte y voy a ir en contra de la lógica y voy a ir a hacer mi propósito y voy a ir a arriesgar mi vida para salvar al pueblo, miren lo que dice Esther. En Esther 4, 16 les dice, ve, bueno, y 15, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, yo tampoco con mis doncellas, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, ella que dijo, pidió ayuda. Fue obediente a Dios y dijo, lo voy a hacer, pero voy a entrar en un periodo de oración para que Dios me revele exactamente qué hacer cuando yo entro a ver al rey. ¿Sí? Entonces ella se preparó, ¿sí?
y fue disciplinada de que ayunó por 3 días, noche y día. Venció a la tentación de decir, voy a comer con tal de estar conectada a Dios para prepararse para ir a la batalla. Que nos enseña que era una mujer disciplinada, que era capaz de hacer ayuno y que pedía ayuda a todos los demás que se unieran a ella en la disciplina para que ella pudiera ir a enfrentar al rey. Ahora nos vamos a ir a Esther 5, 2 al 3. Entonces, esto es cuando Esther llega al patio del rey. Esther 5, 2 y 3. Ajá. Así como que le va a decir. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia entre sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De que la disciplina de Esther fue premiada por Dios. ¿Sí? Entonces, ella aprende y, bueno, hacen un plan y no se paran muriendo los judíos y luego tienen que ver cómo destruyen a Amán, porque esa es una parte bien bonita, pero me quiero quedar en esta parte donde dice, entonces, donde dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Cuando nosotros estamos dispuestas a ser disciplinadas y hacer estos cambios en nuestras vidas para honrar a Dios, Él nos respalda y nos ayuda. Pero Esther no hubiera podido hallar la gracia entre los ojos de Dios o poder que el rey le haga caso a sus peticiones si ella no hubiera sido disciplinada en hacer cambios en su vida para convertirse en la mejor versión de ella misma y luego en estar en constante oración y conexión con Dios, porque si no, probablemente eso no hubiera pasado. Entonces, las invito a que ustedes empiecen a convertirse en esas mujeres disciplinadas de la mano de Dios, porque realmente así es la única manera que vamos a poder llegar a cumplir nuestro propósito que Dios tiene para nuestras vidas y a poder ser esas mujeres que pueden llegar a cambiar y a influir a otras personas a creer en Dios, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda o comentario o petición de oración antes de cerrar. Y les voy a mandar su tarea porque ahora vamos a aprender de otra mujer. Y les recomiendo que lean la historia de la reina Esther. Yo creo que tengo la grabación del estudio que hice de Esther y se los mando porque lo leímos todo, fueron un montón. Y lo podemos hacer más adelante si en caso quieren porque es bien cool su historia. Pero les recomiendo que lo lean y que vean cómo Dios obra a través de ella y cómo ella siempre, antes de ir a buscar al rey, ora, ayuna y está en conexión con Dios y hace todo lo que le pida, ¿verdad? No, y sabes qué, o sea, ya lo hemos leído 2 veces, creo. Y esto, el texto que nos mandaste decía como lo ordenada que fue ella. Y jamás lo había visto de esa manera. O sea, ella se toma, ok, vamos a ayunar y va a haber un banquete primero y después dice, en ese banquete su meta era invitarlos a otro banquete. Entonces, o sea, ¿qué está pasando en su mente para ordenar todo eso? Porque yo hubiera venido y le hubiera dicho, mira, confrontado de una vez y es lo mismo, ¿verdad? Como que no venir y Y hablar ella todo, sí. sabía qué hablar y cuándo Ajá. no. Sí, Que que lo esa ordenó todo, que les recomiendo si quieren aprender más de lo que es una mujer ordenada y disciplinada, que lean la historia de Esther porque es bien interesante. Entonces hoy solo les di un pequeño snippet para que se quedan con ganas de leerlo y aprender a ser como ella, a ser una mujer disciplinada. Entonces, si quieren, vamos a terminar con una oración y nos vemos la otra semana para continuar con el estudio y ahí hacen su deber que les voy a mandar, ¿verdad? Bueno. Padre amado y Rey Celestial, te damos gracias por otro día más de vida. Señor, gracias por revelarnos lo que tenemos que hacer para ser esas mujeres disciplinadas, Señor,
Venimos hoy a ti a pedirte que nos ayudes, Señor, y que y que nos mantengas motivadas para ser esas mujeres disciplinadas, Señor. Demuéstranos qué cambios tenemos que hacer. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes, Señor. Venimos y tomamos la decisión el día de hoy de obedecerte, Señor, de ser disciplinadas, de ponerte como una prioridad en nuestras vidas, Señor, de buscarte todos los días, de ser constantes en nuestra relación contigo, Señor. Gracias por darnos este mensaje. Gracias por poner el querer, el poder en nuestros corazones. Te pido por todas las mujeres que están acá, Señor. Te pido por sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus propósitos, Señor. Y te pido que las ayudes cada día a vivir en su propósito y acercarse más y más a las versiones de ellas mismas que tú quieres que ellas sean, Señor. Te pido que nos ayudes a seguir creciendo en este camino a ser una mujer con un corazón conforme a la voluntad de Dios, Señor. Una mujer que hace lo que tú nos pides y una mujer que es obediente, Señor. Te pedimos que guardes esta palabra en lo más profundo de nuestros corazones para que nada ni nadie nos lo pueda quitar y que nos ayudes a vivir esta palabra cada día en nuestras vidas, Señor. Danos fuerzas para mantenernos fuertes ante la tentación, Señor. Danos fuerzas para controlar nuestro temperamento, nuestra boca, y para ser disciplinadas, Señor, y para controlar nuestro apetito también, Señor, para que nosotras podamos ser las mejores versiones de nosotras mismas, Señor. Sabemos que la única manera que lo podemos hacer es a través de ti, Señor, y te pedimos que nos des la sabiduría para seguir creciendo en ti, Señor, y el querer y el poder en nuestros corazones para seguir creciendo en tu palabra, Señor. Te entrego esta palabra, te entrego la semana de todas las que estamos acá, Señor, que esta sea una semana llena de bendición, de amor y de muchas cosas buenas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una semana de disciplina también. Bueno, muchis, qué bueno verlas. Les mando un abrazote, nos vemos la otra semana.